Bienvenidos de nuevo de Deep Dive, listos para otra inmersión profunda en temas que a veces nos dan un poquito de, bueno, digamos que nos generan curiosidad. Sí, a veces incluso un poco de inquietud. Exacto. Hoy vamos a explorar esas preguntas que surgen cuando pensamos en documentos antiguos. Ya sabes, esos que se escribieron hace muchísimos años. Claro, esos que a veces nos hacen pensar, ¿cómo podemos estar seguros de que lo que leemos hoy es realmente lo que se escribió originalmente? Esa es la cuestión. Y como siempre, nos enfocaremos en un tema que nos apasiona, la fiabilidad del Nuevo Testamento. ¿De verdad podemos confiar en que lo que leemos hoy refleja fielmente lo que se escribió hace casi 2000 años? Una pregunta válida, sin duda. Para esta inmersión nos basaremos en el trabajo de un experto en el tema, el doctor Daniel Wallace. Él ha dedicado gran parte de su carrera a estudiar los manuscritos del Nuevo Testamento y hoy analizaremos su respuesta a los argumentos de otro erudito bíblico, Bart Ehrman. Hermas es conocido por sus cuestionamientos sobre la transmisión del texto del Nuevo Testamento. Exactamente. Y aunque no siempre estamos de acuerdo con él, sus preguntas nos ayudan a profundizar en la evidencia y a comprender mejor la historia de estos textos tan importantes. En última instancia, lo que buscamos es tener una visión más clara, más informada. Totalmente. Así que hoy nos adentraremos en el mundo de la crítica textual, examinando los argumentos de Wallace en respuesta a las afirmaciones de Ehrman. Y al hacerlo, esperamos que tú también, querido oyente, puedas obtener una mayor confianza en la fiabilidad de las Escrituras. Comencemos con una de las objeciones más comunes que se plantean, la idea de un agujero negro en la transmisión del texto. Ehrman ha dicho, y Wallace lo cita, que no solo no tenemos los originales, sino que tampoco tenemos las primeras copias de los originales. Ni siquiera tenemos copias de las copias, o copias de las copias de las copias de los originales. Suena bastante desalentador, ¿verdad? Como si estuviéramos tratando de construir un rompecabezas gigante con solo unas pocas piezas dispersas. Bueno, el Dr. Wallace aborda esta afirmación con una respuesta de 6 puntos. 6 puntos. Eso suena a que hay mucho que desempacar. Definitivamente. Y cada uno de estos puntos arroja luz sobre la cuestión de la transmisión textual. El primer punto que Wallace destaca es la longevidad inherente de los libros antiguos. Él cita el trabajo de Craig Evans basado en un estudio de 50 bibliotecas antiguas realizado por George Houston. Interesante. ¿Y qué encontraron en estas bibliotecas antiguas? Descubrieron que las obras literarias, es decir, los libros que se consideraban valiosos y que se pretendía conservar, solían durar cientos de años. Cientos de años. Eso es bastante impresionante para libros escritos en papiro o pergamino. Cierto. La vida útil promedio de un libro antiguo era de unos 150 años. Entonces, si pensamos en el Nuevo Testamento escrito en el siglo I, no es descabellado pensar que las primeras copias pudieran haber sobrevivido durante un tiempo considerable. Exactamente. Y Wallace argumenta que la razón por la que no tenemos los originales del Nuevo Testamento es probablemente porque se desgastaron por el uso. Desgastaron. ¿Cómo es eso? Se copiaron tantas veces, se leyeron y se compartieron tanto que simplemente se deterioraron con el tiempo. Ah, ya veo. Como una camisa favorita, que se desgasta después de muchos lavados. Una buena analogía. Ya. Y a diferencia de lo que algunos sugieren, no hay evidencia de que la iglesia primitiva destruyera sistemáticamente los manuscritos antiguos. Es decir, no hubo una campaña para eliminar ciertas versiones del texto. No, en absoluto. Los manuscritos que se volvían demasiado frágiles solían ser enterrados, no quemados. Eso tiene sentido. Es una práctica mucho más respetuosa para un texto considerado sagrado. El segundo punto de Wallace se centra en la falta de control centralizado en la copia del Nuevo Testamento. ¿A qué te refieres con control centralizado? Me refiero a que no había una autoridad única, como un emperador o un concilio, que dictara qué versión del texto era la correcta y ordenara la destrucción de las demás. Ah, entiendo. Y eso contrasta con lo que sucedió con el Corán, ¿verdad? Exactamente. El califa Uthman, en el siglo VIII, recopiló todas las copias del Corán y eliminó las variantes, estableciendo una única versión oficial. Algo así como una edición definitiva y autorizada. Sí, algo así. Pero en cristianismo primitivo, la copia y distribución de los textos del Nuevo Testamento era mucho más orgánica. O sea que las copias circulaban libremente entre las comunidades cristianas. Correcto. Y aunque esta falta de control centralizado pudo haber dado lugar a más variaciones en el texto a lo largo del tiempo, también impidió que una sola persona o grupo controlara la transmisión del mensaje. Es como un río que se ramifica en muchos afluentes, cada uno llevando el agua de la fuente original. Una imagen muy poética. Y precisamente esta diversidad de fuentes es lo que hace que el estudio del Nuevo Testamento sea tan fascinante. Entonces, el segundo punto de Wallace nos recuerda que la historia de la transmisión del Nuevo Testamento
Es mucho más compleja y rica que una simple línea recta de copia. Exacto. Y el tercer punto nos lleva a la ciudad de Alejandría, en Egipto. Alejandría, la famosa ciudad de la gran biblioteca. ¿Qué tiene que ver Alejandría con la transmisión del Nuevo Testamento? Alejandría era un importante centro de cultura y erudición en el mundo antiguo, y sus escribas eran conocidos por su meticulosidad y precisión en la copia de manuscritos. Es decir, que eran como los mejores copistas de la época. Se podría decir que sí. Tenían reglas y prácticas muy estrictas para asegurar la fidelidad de los textos que copiaban. Entonces, es posible que algunos de los primeros manuscritos del Nuevo Testamento fueran copiados por estos escribas alejandrinos. Es muy probable. Muchos de los manuscritos más antiguos y confiables que tenemos provienen de la tradición alejandrina. Increíble. Es como si tuviéramos un vínculo directo con esos primeros copistas que se esforzaron por preservar el texto con la mayor exactitud posible. Y lo curioso es que incluso Bart Ehrman, en su libro académico El texto del Nuevo Testamento, reconoce la calidad y antigüedad de los manuscritos alejandrinos. Eso es significativo, viniendo de alguien que a menudo enfatiza las variaciones y los errores en los manuscritos. Exacto. Lo que nos lleva al cuarto punto de Wallace. La cuestión de la brecha de tiempo entre los originales y las copias más antiguas que tenemos. Esta es una de las objeciones más comunes, ¿no? Que no tenemos copias lo suficientemente cercanas a los originales. Así es. Pero Wallace nos invita a comparar esta brecha de tiempo con la de otros textos antiguos. Y aquí es donde las cosas se ponen realmente interesantes. A ver, cuéntame más sobre eso. Para el Nuevo Testamento tenemos manuscritos que datan de solo unas pocas décadas después de que se escribieran los originales. Décadas. Eso es increíblemente cerca en términos de historia antigua. Cierto. Tenemos más de una docena de papiros del siglo II y muchos más del siglo III y IV. O sea que antes del año 325 ya teníamos suficientes manuscritos para reconstruir prácticamente todo el Nuevo Testamento. Exactamente. Y ahora comparemos eso con otros autores clásicos. Me imagino que la diferencia debe ser bastante notable. Por decirlo suavemente, para el autor clásico promedio tenemos menos de 15 copias. Y la brecha de tiempo entre el original y la copia más antigua es de casi 1000 años. 1000 años. Eso sí que es una brecha de tiempo considerable. Imagínate. La Helénicas de Jenofonte, escrita en el siglo IV CG, no tiene copias significativas hasta 1800 años después. Y sin embargo, los historiadores no dudan de la autenticidad del trabajo de Jenofonte. No, en absoluto. Y lo más asombroso es que tenemos aproximadamente 1000 veces más evidencia manuscrita para el Nuevo Testamento que para la mayoría de los autores clásicos. 1000 veces más y 1000 años más cerca de los originales. Eso pone las cosas en una perspectiva totalmente diferente. Sin duda. Y no olvidemos que también tenemos las traducciones tempranas del Nuevo Testamento, que actúan como testigos independientes del texto original. Cierto. Esas traducciones a idiomas como el latín, el copto y el siriaco, que datan del siglo II, nos ayudan a corroborar la fiabilidad del texto griego. Y también tenemos las citas del Nuevo Testamento en los escritos de los padres de la Iglesia. Es decir, los líderes y teólogos cristianos de los primeros siglos. Exactamente. Y esas citas, que a veces son extensas, nos proporcionan una valiosa información sobre el texto que circulaba en su época. Wallace llama a esto triangulación de material. Sí, es como tener múltiples puntos de referencia que nos ayudan a ubicar el texto original con mayor precisión. Es como si tuviéramos un mapa con diferentes rutas que convergen en el mismo destino. Una excelente analogía. Y el sexto punto de Wallace se refiere a la confluencia de la evidencia. ¿Qué significa eso exactamente? Significa que no nos basamos en una sola fuente de información para determinar la fiabilidad del texto del Nuevo Testamento. Es decir, no se trata solo de contar manuscritos o de comparar fechas. Exacto. Se trata de analizar todas las pruebas disponibles, tanto internas como externas. ¿A qué te refieres con pruebas internas y externas? La evidencia externa se refiere a las diferentes versiones del texto. Los manuscritos griegos, las traducciones tempranas, las citas de los padres de la Iglesia. Ya veo. Y la evidencia interna se refiere a la forma en que se escribió el texto, el estilo, la gramática, las variantes, etc. Correcto. Al analizar todas estas pruebas en conjunto, podemos tener una mayor confianza en la fiabilidad del texto que tenemos hoy. Es como un detective que reúne todas las pistas para resolver un caso. Una buena comparación. Y el Dr. Wallace, al igual que muchos otros eruditos bíblicos, ha dedicado su vida a esta labor detectivesca. Y gracias a su trabajo y al de muchos otros, podemos tener la seguridad de que el Nuevo Testamento que leemos hoy es una representación fiel del mensaje original. Sin duda. Y esto nos lleva a otra objeción que a menudo se plantea. La calidad de los primeros manuscritos, especialmente aquellos anteriores a Constantino.
Bart Ehrman ha argumentado que sus manuscritos fueron copiados por escribas poco profesionales y descuidados, basándose en la apariencia de su caligrafía. Sí, esa es una afirmación bastante común. Pero Wallace la refuta con varios ¿A argumentos. qué se refiere exactamente? Bueno, en primer lugar, Wallace cita la investigación de C.H. Roberts, un experto en manuscritos antiguos. ¿Y qué descubrió Roberts? Descubrió que, en la literatura griega antigua, los escribas profesionales solían escribir los números como palabras. Por ejemplo, 10 en lugar de 10. Exactamente. Pero los escribas del Nuevo Testamento, incluso los primeros, a menudo abreviaban los números, usando símbolos como 10 en lugar de escribir 10. Es interesante. ¿Y cuál es la importancia de este detalle? Roberts argumentó que esta práctica de abreviar números era común entre los contadores de frijoles, es decir, personas que necesitaban ser precisas con las cifras. Ya veo. No querían arriesgarse a cometer errores de transcripción al escribir números largos como palabras. Exacto. Y esto sugiere que los escribas del Nuevo Testamento, aunque su caligrafía no siempre fuera la más elegante, estaban más preocupados por la precisión que por la estética. Eran como los contables de la antigüedad, asegurándose de que cada número fuera correcto. Una buena manera de verlo. Y Wallace también señala que los errores involuntarios que cometen los escribas suelen ser fáciles de detectar. Es decir, que no cambian el significado general del texto. Exactamente. Él usa la analogía de una errata en una copia manuscrita de la Constitución de los Estados Unidos. A ver, dame un ejemplo. Imagina que alguien escribe perfect onion en lugar de perfect union. Cebolla perfecta en lugar de unión perfecta. ¡Qué error tan divertido! Cierto. Pero sería un error obvio, fácil de corregir. Y lo mismo ocurre con los errores de los escribas en los manuscritos del Nuevo Testamento. En la mayoría de los casos sí, los críticos textuales buscan lecturas singulares, es decir, errores que aparecen en un solo manuscrito y no se repiten en otros. Es como si un solo copista se equivocara al escribir una palabra, pero todos los demás la escribieran correctamente. Exactamente. Y estos errores suelen ser fáciles de identificar y corregir. Entonces, la gran mayoría de las variantes en los manuscritos del Nuevo Testamento no afectan el mensaje central del texto. Así es. Y para ilustrar este punto, Wallace compara dos papiros tempranos. El papiro 66, que data de alrededor del año 200 de Xi, y el papiro 75, de principios del siglo III. ¿Y qué tienen de especial estos dos papiros? El papiro 66 fue escrito por un escriba que se esmeró en la caligrafía, pero cometió muchos errores al copiar el texto. Vaya, parece que la belleza no siempre va de la mano con la precisión. En este caso no. El escriba del papiro 66 omitió palabras, agregó palabras, e incluso tuvo que hacer cientos de correcciones. ¡Qué desastre! Por otro lado, el papiro 75, escrito por un escriba con una caligrafía menos elegante, es uno de los manuscritos más precisos que tenemos. Increíble. El escriba menos profesional resultó ser el más preciso. Exactamente. Y la historia del papiro 75 es fascinante. En un momento dado, la Universidad de Yale ofreció $50 millones por él. $50 millones por un solo manuscrito. Sí, era extremadamente valioso. Finalmente fue adquirido por el Vaticano. Un tesoro invariable. Sin duda. Y lo que es aún más significativo es que este papiro 75 no profesional tiene una gran concordancia con el Códice Vaticano, un manuscrito del siglo IV escrito por un escriba profesional. Qué curioso. Dos manuscritos separados por más de un siglo, escritos por escribas con diferentes niveles de habilidad, pero con un texto muy similar. Exacto. Y esto sugiere que ambos se basan en una tradición textual muy antigua y precisa. Un testimonio de la fidelidad con la que se transmitió el texto a través de los siglos. Precisamente. Y hablando del Códice Vaticano, Wallace tenía un facsímil de este manuscrito en su escritorio. El Códice Vaticano es uno de los manuscritos más importantes del Nuevo Testamento, ¿verdad? Sin duda. Data del siglo IV y contiene la mayor parte del Antiguo y del Nuevo Testamento. Es un libro enorme, ¿no? Sí, está escrito en forma de códice, que es como un libro moderno, con páginas encuadernadas. Este formato se popularizó en el siglo IV y en el siglo IV ya se usaba para escribir Biblias completas. Exactamente. Y el Códice Vaticano, junto con el Códice Sinaítico, otro manuscrito del siglo IV, podrían haber sido 2 de las 50 Biblias que el emperador Constantino encargó a Eusebio. Qué interesante. ¿Hay alguna evidencia que respalde esa teoría? Sí, Eusebio menciona que Constantino ordenó que estas Biblias se produjeran en 3 y 4. 3 y 4. ¿A qué se refiere eso? Un erudito llamado T6 Kidd sugirió que esto podría referirse al número de columnas por página. Ah, ya veo. Y el Códice Vaticano tiene 3 columnas por página. Exacto, y el Códice Sinaítico tiene 4. Esas características únicas los convierten en candidatos muy probables para ser 2 de las Biblias encargadas por Constantino.
Sin duda. Y el Códice Vaticano tiene otras características interesantes. Por ejemplo, la caligrafía cambia en el libro de Hebreos. ¿Por qué sucede eso? Probablemente se deba a que algunas páginas originales se perdieron y fueron reemplazadas por otras más tarde. Ah, ya veo. Es como si hubieran hecho una reparación al manuscrito. Se podría decir que sí. Y otra curiosidad es que hay una columna en blanco al final del Evangelio de Marcos. Una columna en blanco, ¿por qué? Hay varias teorías al respecto. Una de ellas es que en el siglo II, cuando se popularizó el formato de códice para los evangelios, el orden de los libros era diferente al que tenemos hoy. ¿En qué orden estaban? Algunos manuscritos tempranos, como el Papiro 45, tienen el siguiente orden: Mateo, Juan, Lucas y Marcos. Ah, entonces Marcos era el último evangelio. Exacto. Y el escriba del Códice Vaticano, al reorganizar los libros, pudo haber conservado la columna en blanco que originalmente precedía al libro de los Hechos, que es un libro de un género diferente. Es decir, que la columna en blanco podría ser un vestigio del diseño de un manuscrito anterior. Exactamente. Es una serie fascinante. Y hablando de Constantino, hay una idea errónea muy expendida sobre su papel en la formación del Nuevo Testamento. Me imagino que te refieres a la idea de que Constantino inventó la divinidad de Cristo en el Concilio de Nicea. Exactamente. Esa idea ha sido popularizada por libros como El Código da Vinci, pero no tiene fundamento histórico. Entonces, Constantino no tuvo nada que ver con la doctrina de la divinidad de Cristo. No, en absoluto. Esa doctrina ya estaba presente en la iglesia primitiva, mucho antes de Constantino. ¿Y qué pruebas tenemos de eso? Bueno, en primer lugar, tenemos manuscritos del Nuevo Testamento que son anteriores al Concilio de Nicea y que ya hablan de la divinidad de Cristo. Por ejemplo, el Evangelio de Juan, que dice: en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Exacto. Ese texto está en el Papiro CC66, data de alrededor del año 200 de Inese, más de un siglo antes de Nicea. Entonces, la idea de que Jesús es Dios ya estaba presente en la iglesia primitiva. Sin duda. Y también tenemos los escritos de los padres de la iglesia que también hablan de la divinidad de Cristo antes de Constantino. Es decir, que hay una amplia evidencia histórica que refuta la idea de que Constantino inventó la divinidad de Cristo. Exactamente. Constantino no creó esa doctrina, simplemente la reconoció como la creencia de la iglesia. Y al encargar las 50 Biblias a Eusebio, simplemente estaba promoviendo la difusión de las escrituras que la iglesia ya consideraba sagradas. Así es. Constantino no tuvo ningún papel en la alteración del texto del Nuevo Testamento. Entonces, la idea de que Constantino manipuló la Biblia para sus propios fines es un mito. Un mito sin fundamento. Bueno, ha sido una inmersión profunda, realmente fascinante en la historia del Nuevo Testamento y su transmisión a través de los siglos. Hemos explorado algunos de los desafíos y las objeciones más comunes y hemos visto que la evidencia histórica respalda la fiabilidad del texto que tenemos hoy. A pesar de no tener los manuscritos originales, tenemos una abundancia de copias tempranas, traducciones y citas de los padres de la Iglesia que nos permiten reconstruir el texto con un alto grado de precisión. Y la meticulosidad de los escribas, la falta de control centralizado y la convergencia de la evidencia interna y externa nos dan la confianza de que el Nuevo Testamento que leemos hoy es una representación fiel del mensaje original. Es realmente asombroso pensar que tenemos acceso a estos textos antiguos que han moldeado la historia y la cultura de Occidente. Y es un privilegio poder estudiarlos y compartirlos con otros. Esta inmersión profunda es solo una parte de una serie más amplia que estamos haciendo sobre la fiabilidad de los textos antiguos. Si te ha gustado este episodio, te animamos a que escuches los demás. Gracias por acompañarnos en esta fascinante aventura. Hasta la próxima.